Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre muy bien. Vamos a comenzar con esta última sesión del curso de orientaciones en psicología social y en esta ocasión vamos a trabajar el tema de los feminismos, ¿no? A mí me parece que es un tema fundamental para comprender el mundo contemporáneo, pero sobre todo para comprender en muchas de las transformaciones que están viviendo las ciencias sociales, particularmente cuando se están incorporando todas estas perspectivas. Vamos a hablar de los feminismos. Este videoclip va a ser corto porque se trata solamente de indicar, ¿no?, como algunos elementos introductorios, es decir, solamente son algunos apuntes históricos y epistemológicos para situar una serie de teorías que nosotros ya hemos venido como más o menos dibujando, pero que van a hacer diálogo con los feminismos y sobre todo que yo creo que la voz de las autoras, que todas estas autoras que vamos a revisar están vivas, deben ser como escuchadas, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no?, en términos históricos y políticos, que sea de esta manera. Y para eso nos vamos a permitir, ¿sí?, además de este videoclip, este pequeño clip, escuchar a Silvia Federici y todos sus análisis históricos, materialistas, sobre las relaciones entre el patriarcado y el capitalismo, que son muy interesantes. También ves que escucharemos a Paul Beatriz Preciado, que nos hablará sobre sus lecturas del cuerpo, de la subjetividad, ¿no? Desde los transfeminismos y la teoría queer. Eh, y por supuesto también escucharemos a Lorena Capnal, que nos va a hablar más desde América Latina, particularmente de los feminismos comunitarios e indígenas, desde una mirada decolonial sobre lo que implica la violencia patriarcal, ¿no? Bueno, entonces a ellas va a ser fundamental escuchar, ¿no?, porque van a profundizar bastante en algunas de las contribuciones de los feminismos, ¿no? Entonces yo me voy a limitar el día de hoy, más o menos en 15 minutos, a trabajar esta visión como introductoria, ¿de acuerdo? También sugiero, si alguien quiere profundizar en las formas de análisis que hacen como los feminismos, sugiero en este mismo canal hay una clase dedicada a el tema de género, y ahí se puede ver cómo opera el sistema sexo-género y cómo podemos leer muchas de las estrategias analíticas que desde acá se proponen, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Cuando yo sostengo la idea de los feminismos, me estoy refiriendo particularmente a la idea de que no hay un feminismo total que abarque todo, sino hay muchas perspectivas, es decir, hay todo un prisma de posiciones teóricas y políticas al interior de este movimiento. Eh, pero nosotros vamos a tratar de localizar como las tendencias, que hablar de tendencias siempre tiene una desventaja porque se pierde la diversidad, pero que nos da como eh, más o menos un panorama de hacia dónde se han cargado las reflexiones, qué tipo de efectos han tenido como esas concentraciones, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de los feminismos y conviene entonces hacer esta primera distinción analítica entre las distintas oleadas de los feminismos que surgen en distintos momentos con propósitos particulares, ¿no? Nosotros vamos a concentrarnos en estos dos, en la segunda y en la tercera, pero vale la pena también hacer como la incorporación a la reflexión de esta primera oleada, ¿no? Vamos a reconocer una primera oleada de los feminismos, particularmente que van a partir desde miradas liberales y sufragistas, ¿no? O sea, hablar de una posición política liberal significa, en algún sentido, no cuestionar
de fondo la posición del capitalismo, ¿no? Recordemos cómo el liberalismo es una posición política que busca a través de los estados nacionales proteger la propiedad privada y la libertad individual, eh, y que bueno, es uno de los grandes productos del colonialismo, pero que va a impulsar la idea de derechos humanos fundamentales, y bueno, entre ellos por supuesto la cuestión del sufragio, la elección de los gobernantes, la cuestión de derechos sociales más elementales, ¿no? Entonces la primera ola de los feminismos precisamente va a surgir en el contexto de muchas de estas discusiones, y particularmente este feminismo se va a centrar en la idea de la igualdad de derechos. Sobre todo la idea de que las mujeres, que a pesar de que tenían algunos derechos civiles, no gozaban de algunos otros que los varones sí, ¿no? O sea, quizá uno de los más visibles sea esta cuestión del voto, pero también, por ejemplo, la cuestión de la propiedad, de la potestad sobre los hijos, del acceso a la educación, del acceso a la salud y un montón de cosas más, fueron parte, ¿no? Como de todas estas proclamas históricas, y que en algunos casos se sitúan desde la Revolución Francesa, pero quizá cuando tuvieron mayor visibilidad y acciones políticas fue a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se dieron muchas de las luchas de las mujeres por el sufragio, ¿no? Entonces fue un movimiento extraordinario, ¿no? Sobre todo por derechos civiles. Y cuando digo fue, me refiero a que hubo como un momento donde la lucha se concentró en esto, pero no quiere decir que haya desaparecido, ¿no? Es decir, incluso hoy, en el siglo XXI, hay todavía ciertos enfoques del feminismo que mantienen como esta mirada, ¿no? El liberalismo como una posición política, pero al mismo tiempo la lucha por ciertos derechos civiles, ¿no? Y es muy probablemente que muchos de los feminismos de Estado que hoy vemos estén posicionados acá, ¿no? Estén posicionados acá, y encontremos como ciertas mixturaciones muy, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Hillary Clinton, que es, ella misma se reconoce a sí misma como feminista, y que en el contexto norteamericano impulsó una agenda centrada en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, particularmente para que tuvieran acceso a decidir sobre su propio cuerpo, eh, pero que en el fondo esta misma persona sostenía, por ejemplo, la naturalización del capitalismo, y particularmente ejercía formas de gestión política muy agresivas, particularmente en la política extranjera norteamericana, en términos bélicos e invasivos, ¿no? Entonces, acá lo que hay que ver es como eh, la tensión que se genera, ¿no? Como en esta primera oleada, y que hay como cuestionamiento de ciertas condiciones del orden social, pero no necesariamente de todas. O sea, este feminismo quizá sea como el más difundido, ¿no? O sea, en términos de discurso público, eh, pero bueno, no quiere decir que ahí se quede, ¿no? Como una reflexión. Vamos a ver que hay otras, ¿no? Y por ejemplo, reconozcamos como a la segunda ola, que es más conocida como radical socialista. Que precaución acá, ¿no? O sea, cuando se dice radical, radical simplemente quiere decir ir a las raíces, ¿no? Entonces, ¿qué significa ir a las raíces? Sobre todo estas feministas lo interpretan como denunciar las condiciones históricas y estructurales que producen la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces esto se entiende que la lucha contra el patriarcado debe ser la lucha contra el patriarcado capitalista, ¿no? Que si bien el patriarcado es una institución histórica de distribución del poder, se ha ido transformando, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con el patriarcado, con el nacimiento de los estados nacionales?
y con el antropocentrismo se fue secularizando, y muchos de estos estados nacionales adoptaron estas posturas patriarcales, y ahí la lucha de la ola, de la primera ola por derechos civiles. Pero además, no solamente pasó eso, ¿no? Sino que se alió con el capitalismo, ¿no? El capitalismo utilizó todos los mecanismos de gestión del poder del patriarcado y su secularización para producirse a sí mismo, ¿no? O sea, es muy interesante cómo las reflexiones de Silvia Federici son indispensables para ver cómo el patriarcado, sobre todo en estas reflexiones que hace Marx del proceso de acumulación originaria, necesitaron de la explotación del trabajo de las mujeres, y particularmente del confinamiento de las mujeres en el espacio privado, sobre todo en los trabajos de cuidado, para que existiera como el mecanismo de acumulación de la riqueza, ¿no? Entonces, la segunda ola lo que intenta es denunciar estas características estructurales e históricas, evidentemente con raíces en las miradas críticas, ¿no? Y surge sobre todo en los años 60 y 70. La tercera ola, que se conoce como el feminismo de la diferencia, se plantea esta idea de la deconstrucción del género, ¿no? Y aquí hay que ver las fechas para ver la influencia de qué miradas teóricas. Por ejemplo, los 80s y 90s es el nacimiento de las miradas socioconstruccionistas, y no quiero decir con esto que los feminismos nacieron de los socioconstruccionismos, sino que fueron paralelos, o sea, fueron gestados también en el nacimiento de estas miradas. Y por supuesto acá se van a centrar como en la idea de la deconstrucción del género, no solamente en la idea de un patriarcado que segmenta hombres y mujeres, sino en la idea de que es necesario disolver el heteropatriarcado, ¿no? Y particularmente la heteronormatividad también. O sea, acá se va a pluralizar las expresiones de la diversidad sexual. Entonces hay una novedad también con respecto al previo, ¿no? Quizá haya más similitudes entre la segunda y la tercera ola, tengan muchísimo más diálogos, más intensos que con la primera ola. Y estas grandes oleadas, si bien nos ayudan a situar históricamente las posiciones, no quiere decir que ya haya una desaparecido, ya haya sustituido a la otra, no, no es así. Incluso hay posturas mixturadas, combinadas, y bueno, pero esta nos ayuda a entender como centros de gravedad hacia donde se fue como yendo el feminismo. Incluso hay autoras, por ejemplo, como Nuria Varela, que proponen como ya una cuarta oleada del feminismo, que corresponde precisamente a su masificación, ¿no? A cómo el movimiento hoy ha alcanzado una internacionalización, una especie casi como internacional feminista, que impulsando como un montón de transformaciones sociales, y por supuesto también epistémicas, ¿no? Eh, y bueno, entonces hay como esa contribución interesantísima. El texto de Nuria Varela es fascinante, se llama así La cuarta ola del feminismo, porque hace como un recuento de todas estas miradas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay ausentes acá que no aparecen como de todo claro, pero que en la segunda ola, por ejemplo, los feminismos negros fueron clave para el desarrollo de la interseccionalidad, eh, y sobre todo para cuestionar, por ejemplo, las miradas de la mirada liberal sufragista, ¿no? Que sobre todo eran mujeres blancas, de clase media, en el capitalismo central, pero que no lograban como recuperar las situaciones de las mujeres que estructuralmente estaban en desventaja, sobre todo por cuestiones no solamente de género, sino por cuestiones de clase, por cuestiones de raza y muchísimas otras cosas más, ¿no? Bueno, si nos vamos a concentrar en la segunda y la tercera ola, podríamos diferenciar las distintas perspectivas, particularmente la segunda y la tercera ola, y que nos va a ayudar mucho lo que ya hemos hecho en la materia, que es como situar las tradiciones críticas y las socioconstruccionistas y ver hacia dónde fueron, ¿no? Ustedes verán
que lo que marca las diferencias entre estas dos precisamente son las distancias entre el paradigma crítico y el paradigma socioconstruccionista, ¿no? Y la segunda ola sobre todo tiene influencia del marxismo, del neomarxismo, esto lo conocemos como la teoría de crítica, la escuela de Frankfurt, el existencialismo y el postestructuralismo, ¿no? Un postestructuralismo muy naciente, pero que tuvo un impacto importante. Desde la segunda ola se va a hacer un análisis del patriarcado capitalista como organizador de otras formas de opresión, y el género sobre todo se va a pensar como una categoría política productora de inequidades estructurales, no solamente de diferencias entre individuos, particularmente entre hombres y mujeres, sino diferencias estructurales en la distribución del poder. Y bueno, acá se va a centrar mucho en el análisis histórico materialista de las relaciones de género, ¿no? Esto es bien importante y lo hemos analizado mucho en el curso. Hay formas de hacer historia y bueno, acá hay una forma muy particular, ¿no? La tercera ola, en cambio, se va a centrar sobre todo, va a tener una influencia importante de los socioconstruccionismos al mismo tiempo que los va a desarrollar, va a tener una influencia del postestructuralismo al mismo tiempo que los va a desarrollar, de la posmodernidad y del giro lingüístico, ¿sí? Esta perspectiva se va a centrar en el análisis y la deconstrucción del género y el patriarcado, la heteronormatividad, la subjetividad y el cuerpo en el capitalismo tardío, ¿sí? Entonces hay otras dimensiones muy importantes que se agregan a esta tercera ola de la diferencia, ¿no? Ahorita vamos a ver muy interesantemente cómo esto cobra sentido, por ejemplo, la segunda ola con las contribuciones de Silvia Federici, ¿no? Que es contundente, muy contundente en sus análisis. Por ejemplo, vamos a escuchar a Paul Beatriz Preciado, ¿no? Que va a estar como muy situada en esta tercera ola, y por ejemplo nos va a proponer el género como una ficción política encarnada y que produce realidad, ¿no? Y vamos a ver cómo acá se hace más análisis histórico, genealógico y discursivo del género. Pero también vamos a escuchar a Lorena Capnal, que nos va a hablar de la decolonialidad, de la defensa del territorio, y no solamente del territorio en términos como lo pensamos, ¿no? Como geográficos, sino la defensa del territorio cuerpo, ¿no? Y ahí veremos con las palabras de Lorena Capnal cómo tiene una relevancia extraordinaria los enfoques indígenas y comunitarios, sobre todo porque van a destacar cosas que los otros dos quizá no tengan tan presentes, ¿no? Entonces estamos frente a ciertas tendencias, y los videos van a tratar de clarificar, de profundizar en cada una de estas. Y bueno, no me extiendo más. Vamos a revisar esos contenidos y a discutirlos después en una sesión en vivo. ¿De acuerdo? Bueno, les agradezco mucho su paciencia y bueno, nos estamos viendo.